Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador por la invitación a la Asociación Panameña de Gastroenterología y vía la Asociación de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología a través de su presidenta, la doctora Clara Lee, por la invitación. Yo realmente estoy muy contenta, es la primera vez que estoy en Panamá, pero ya yo conocía, ya yo tenía algunos compañeros panameños y realmente como que las personalidades nuestras se complementan y la verdad me llevo muy bien con ellos. Pero también estoy muy contenta de que no me tocara el tema de hierro porque estuvo muy complicado. Esta es la parte de la que vamos a hablar. Vamos a comenzar con un caso clínico, luego vamos a hablar del abordaje de la disfagia y vamos a terminar llegando a las conclusiones de esos casos clínicos. Antes de entrar en materia, ¿cuántos de los que estamos aquí conocía previamente la neurogastroenterología? Excelente, muy bien. Entonces, hay un porcentaje bastante elevado, ya que me dijeron que no solamente hay gastroenterólogos en el escenario, o sea que sí. Bueno, para los que no sabían, la neurogastroenterología no es más que la alta especialidad que trabaja con la relación cerebro-intestino-microbiota, también las secreciones y la microcirculación. Entonces, con la neurogastroenterología, que anteriormente se llamaba motilidad digestiva, estas entidades que vemos en pantallas las llevamos un poquito más profundas, las investigamos un poco más y las trabajamos un poco más, incluso cuando ya en algunos casos son refractarias. El primer caso, para que lo tomen en cuenta, es una femenina, 37 años, hotelera, casada, armonía en el hogar, que viene con síntomas de disfonía y pirosis. El segundo caso es un masculino, 76 años, pintor, casado, armonía en el hogar y síntomas de disfagia y cialorrea. Y el tercer caso que vamos a discutir es un masculino también, obrero de 57 años, que viene con los síntomas de pérdida de peso y disfagia. Bueno, la Organización Mundial de Gastroenterología considera que la disfagia es un problema de salud que se ha subestimado y ha provocado problemas a causa de un diagnóstico retrasado y por tanto mal manejado. La disfagia va a constituir el 10% de nuestras consultas cotidianas en gastroenterología. Hay un incremento de esta porque se han incrementado los factores de riesgo y secundaria a esta va a haber una desnutrición, un aumento en los costos por estancias prolongadas y también son propulsoras de complicaciones. Hay muchos pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular que por eso tienen disfagia y la predisposición es de más de un 30% a padecer neumonías por broncoaspiración, además de alteraciones hidroelectrolíticas. Por lo que en estos casos la complejidad de la disfagia también está dada por sus complicaciones que por el tener dificultad para tragar. Como definición no es más que una sensación subjetiva de molestia al momento de tragar. Y esto va a ir desde el esfínter esofágico superior hasta el inferior. Importante, disfagia, como comentamos, es dificultad para deglutir. No puede ser confundida con dolor, con odinofagia, que es dolor al tragar, tampoco con enfermedad por reflujo. Hay muchos pacientes que llegan diciendo, tengo reflujo, y cuando se le hace entonces la historia clínica completa, nos damos cuenta que es un paciente que hay que abordarlo para disfagia. Y tampoco con globo. El globo no es más que la sensación de cuerpo ocupado desde el esfínter esofágico superior hasta el inferior. El paciente siente algo, un peso, una masa que está ocupando esa zona, una masa subjetiva. A mí a veces me suele pasar lo de la sensación de globo, sobre todo cuando no puedo pagar la quincena. Estos son algunos casos de impactación alimentaria. Ok. Bueno, no se ve, ok. Estos son algunos casos de impactación alimentaria. Yo trabajo en República Dominicana, en Santo Domingo y en Punta Cana. Ustedes saben que Punta Cana es una parte de la isla en donde hay mucho turismo. El 90% de hecho de la población con la que trabajo allá son turistas. Van al hotel, van a disfrutar y no es verdad que si yo estoy disfrutando, estoy gozando, voy a estar pensando en masticar. Entonces, por eso ocurren mucho las impactaciones alimentarias.
La mayoría de estos obedecen a carne, mal mastican esa carne, se impacta y en estos casos o se empuja el bolo o se extrae con las pinzas acordes a esto. No siempre se puede hacer fácil, incluso en algunos casos hemos tenido que intubar al paciente por el tamaño de lo que se tragan. Entonces, hay una disfagia, lo pongo entre paréntesis porque ese término como tal no está acuñado, pero son los pacientes que tienen disfagia intermitente, estos van a responder, son disfagias que pueden ser tanto para líquidos como para sólidos, o la disfagia progresiva, que es la que va avanzando en el tiempo, pero no hay un punto de corte para yo hablar de agudeza ni de cronicidad. Aquí puse el ejemplo de una esofagitis eosinofílica porque bien esta puede ser aguda, como puede ser intermitente, como puede ser progresiva. Hay muchos pacientes con esofagitis eosinofílica que diagnosticamos cuando tienen una impactación alimentaria. Recordar que eso es una parte de su cuadro clínico, también está. Aquí podemos ver un esófago traquealizado, pero también a medida que va pasando el tiempo, ese paciente puede referir disfagia. En cuanto a la disfagia orofaringea, la sintomatología que puede dar es perfectamente esofágica como neurológica. Por eso estos pacientes van a tener tos, sensación de asfixia, disfonía, regurgitación, sobre todo a líquidos, la sensación de que los alimentos se mantienen, los restos alimentarios se mantienen en la cavidad oral y episodios recurrentes de aspiración, de microaspiraciones. También cialorrea, derrame de los alimentos y disartria. Otra clasificación sería atendiendo a la consistencia de los alimentos, sería sólido, líquidos y la mixta. En cuanto entonces a la ubicación, hablamos de la disfagia esofágica. Esta es una disfagia que va desde el esfínter esofágico superior hasta el inferior. Se realizó un estudio en donde se le introdujo un globo al paciente. Eso fue una población en ese estudio. Entonces, dentro de estos, el 29% de estos pacientes no refirieron una ubicación exacta cuando el globo estaba en el esfínter esofágico superior. Sin embargo, cuando ya el globo estaba en el inferior, pudieron localizarla de mejor manera, siendo una precisión de hasta un 80%. Por eso, aunque el paciente diga que la disfagia es esofágica, quiero traer esto a colación, la disfagia es esofágica u orofaringia, no nos podemos remitir a eso y reducir entonces el abanico de posibilidades. Acorde a su fisiopatología vamos a tener la disfagia mecánica o la disfagia funcional. La mecánica es la que se va a ver afectada, la luz, el cuerpo como tal del esófago o una porción extrínseca, los tumores, cuerpo extraño, cualquier cosa que pueda crecer hacia la luz, las inflamaciones, las esofagitis pueden provocar disfagia. Dentro de la luz, las mismas neoplasias o extrínsecas, el bocio endotorácico, el timoma, un cáncer de esófago, una compresión, una disfagia lusoria, etc. Pueden provocar una disfagia mecánica. Y las funcionales son las que no tienen una evidencia de este tipo, no tengo una tomografía, no tengo una endoscopia que lo evidencie, pero hay otros estudios que sí pueden enfocarnos y decirnos si esta disfagia es de tipo motora, o como a veces le llaman funcional. Y aquí vamos a tener algunos trastornos, ya que lo vamos a ver en Chicago 4.0, como van a ser los trastornos hipertensivos, obstructivos o espásticos. Aquí su mayor representante la acalasia, los tipos de acalasia, también el espasmo esofágico distal, anteriormente llamado difuso, pero vamos a tener el esófago, la motilidad esofágica ineficaz o la contractilidad ausente, que aunque con frecuencia no suelen ocasionar disfagia, lo pueden también hacer. Según la clasificación de Roma, los criterios de Roma 4, la disfagia funcional es la que no se evidencia, cuando no hay evidencia, igual que en la dispepsia que comentó el doctor, cuando no hay evidencia de organicidad. Pero dentro de la organicidad yo debo incluir estudios funcionales, dígase en este caso una manometría para yo hablar de que la disfagia realmente es funcional, si no sería motora. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, la silla del paciente, como decía Raimundo Llano en su literatura de
de propedéutica nos va a dar hasta el 80% del diagnóstico. Ese es el que nos va a orientar. Aquí tenemos que preguntarle todo, los antecedentes patológicos familiares, personales, los hábitos tóxicos, a los factores de riesgo, comenzarlos a identificar, incluso el paciente cuando habla, si tiene hipomimia, la manera en la que camina, todo eso nos va a orientar a si el paciente tiene causas neurológicas, causas directamente esofágicas o si debo investigar algo más. Importante también los signos de alarma. Aunque la disfagia como tal es un signo de alarma, este paciente puede tener otros, pérdida de peso, vómitos de retención, un estado de desnutrición, etc. Y el diagnóstico va a ser en base a los laboratorios, el esofagograma con contraste, la radiografía de tórax, las tomografías, también puede ser una tomografía o resonancia de cráneo, manometría esofágica, el que lo tenga convencional muy bien, el que la tenga de alta resolución también, el que la tiene de alta resolución con impedancia mucho mejor, y en algunos casos también es necesario la electromiografía. Todo depende de lo que necesite y cómo usted vaya abordando su paciente. Para los casos de, sobre todo de disfagia orofaringea, se pudiera hacer el test de deglución. Eso también varía acorde a como usted lo quiera hacer. Hay algunos que van desde un cc a 20 cc, por lo general se suele hacer 10 cc, se le dan 10 cc al paciente, es la primera fase del test de deglución para ver si el paciente tiene tolerancia. Si lo tolera, ya terminamos con el test. Si tiene entonces riesgo, broncoaspiración, todo, porque son maniobras de provocación. Entonces pasamos a la segunda fase en donde se le da al paciente una consistencia viscosa y después la última que sería la consistencia sólida. En este tipo de test, lo que se está buscando es, igual si el paciente tiene, bueno, la animación me pasó, pero ya se los expliqué, si el paciente tiene alguna alteración relacionada específicamente con algún trastorno neurológico que va a impedir que ese paciente haga un adecuado mecanismo de la deglución. La endoscopia digestiva alta, muy bien conocida por ustedes, es el diagnóstico de las pruebas de imágenes para investigación de esófago, es la inicial. Anteriormente el esofagograma, como ya tenemos la disponibilidad de la endoscopia, se debe comenzar por una endoscopia, ya que bajo visión directa nos permite ver, caracterizar y tomar biopsia para diagnosticar alguna de estas patologías. Aquí tenemos el esofagograma, tenemos un esófago normal, una dilatación esofágica, obsérvese el diámetro de este, incluso termina en pico de ave, y el último, el esófago en sacacorchos, que si a este paciente se le hace una manometría y hay una contracción prematura, obesaría entonces a un espasmo esofágico distal. Esta es una manometría con un trazado, me voy a tomar unos minutos, para unos segunditos minutos, para explicarle un poco lo que es una manometría esofágica. Qué pena que no tengo puntero, pero observen la línea de arriba, esa línea verde con naranja, con chispitas medio moraditas, corresponde al esfínter esofágico superior. Bien, la línea de abajo verde corresponde al esfínter esofágico inferior y la línea diagonal corresponde al cuerpo esofágico, al vigor de la contracción esofágica. Es diagonal porque a medida de que va progresando esa deglución en el tiempo, va marcando entonces esa presión en la sonda de manometría. Los colores fríos en manometría se corresponden a presiones bajas, por eso el fondo es azul, por la presión negativa torácica, y los colores cálidos corresponden a presiones altas. Por eso al inicio de la deglución, fíjense esa espiga rosadita que hay ahí, es la apertura faringoesofágica, que es entonces donde hay un mayor vigor de la contracción esofágica. Este es quien les habla, realizando la manometría. Lo que tengo ahí, esa sondita, eso lo es todo, porque realmente eso es lo que tiene los 36 sensores para poder registrar esas presiones. También contamos con la tecnología de impedancia, que es la que nos permite ver el paso del líquido, o sea, registrarlo en tiempo real. Ahí la paciente entonces se le está colocando la sonda, luego el aparato que tenemos ahí en el fondo nos permite ubicar si se ven los dos esfínteres, que sería lo ideal.
Ya habíamos explicado cómo es una manometría normal, ya hablamos del esfínter esofágico superior, del inferior y del cuerpo esofágico. Y para que vean un patrón patológico, entonces les coloqué un patrón típico, una acalasia. Observen las diferencias del esfínter esofágico superior, en este caso lo vamos a ignorar porque no forma parte de los criterios, pero fíjense en el vigor de esa contracción. Cómo no va diagonal, sino que es como si fuera una columna. ¿Por qué? Porque en acalasia la contracción es completa. Hay una panpresurización. En el esófago, poco a poco se va contrayendo. Por eso la peristalsis, por eso puede ese alimento descender. Pero en la acalasia, que es una contracción inefectiva, fallida, puede haber esto. Puede estar así, puede haber ausencia, o no puede ser tan intensa como esta. Esta está completita, un contorno isofárico, pero ya se ve por el contorno isofárico, pero ya eso más adelante lo explicaremos en otra conferencia cuando me inviten. Y está la unión esofágica, abajo, fírmense, en el esfínter esofágico inferior, como no hay relajación. Si se fijan en la imagen de al lado, hay una partecita donde se pierde lo verde, la partecita verde. Bueno, ahí hay relajación y gracias a eso puede descender el líquido. Pero observen que en acalasia eso no ocurre, ¿bien? Que es lo que nosotros tomamos en cuenta para el IRP, lo que llamamos como esta parte aquí, y la contracción, la panpresurización. Bueno, otra técnica también moderna, que me parece que en Latinoamérica, conversando con una colega, solamente lo tiene Argentina, si Panamá lo tiene también me dejan saber, por favor, es el endoflip. El endoflip lo que evalúa es la capacidad de distensibilidad del esfínter esofágico inferior, y con esto lo que se quiere más adelante, según nos estuvieron explicando los que están trabajando con eso directamente, entre esos el doctor Marcelo Vela, es que se quiere graduar, o sea, hacer una miotomía bien, sin la duda, sin la preocupación de que quede con disfagia ese paciente más adelante, de que se hayan cortado las fibras adecuadas, pero esto ayuda, también ayuda al diagnóstico de acalasia, pero bueno, ya la manometría nos colaboraba con eso. Otros estudios, está la nasolaringoscopia. Aquí podemos ver las estructuras orofaringias, podemos detallarlas, los pacientes que tienen residuos en las valléculas, gracias a este estudio se puede identificar, y entonces para darle terapia de la deglución, y con el videofluoroscopio, ya hablamos ahorita, de que nos permite ver mejor la morfología de ese esófago, también de las estructuras superiores, y es gol estándar cuando se quiere saber riesgo de broncoaspiración, de microaspiraciones. El tratamiento va a ir enfocado a la causa del paciente. En base a la causa, en base a la sospecha, en base al diagnóstico, entonces trataríamos a ese paciente. Iría desde medicación oral, en el caso de los pacientes con un espasmo esofágico que no sea muy significativo, un esófago hipercontráctil que no sea tan amplio, se pudiera medicar, se va revisando periódicamente. En los casos de disfagia aguda, como mencionamos, sería primera observación, pero si no, la extracción del cuerpo, de la masa, de lo que haya. En el caso de acalasia ya sería dilatación o cirugía. Y en el caso de los mismos pacientes con espasmo esofágico o el esófago hipertensivo que no responda al tratamiento, ya se haría la miotomía endoscópica peroral. La gastrostomía en aquellos pacientes que no tienen garantía de la vía oral, que ya lamentablemente no se puede contar con ese esófago ni con una deglución adecuada. Esto es un ejemplo de la dilatación esofágica por estenosis péptica. Y ahora vamos a responder los casos. Bueno, el primer caso, recuerden que era una femenina, 37 años, con una historia psicosocial normal, con síntomas de disfonía y pirosis. ¿Qué pudiéramos pensar en ese caso? Con eso así, poca cosa, ¿no? Porque como que está joven, habría que investigar. Bueno, seguimos investigando. La paciente se le hace una endoscopia. En la endoscopia no hay nada, en ese esófago no hay nada, tiene un adecuado paso del endoscopio. Se le hace un esofagograma. La columna de vario de contraste pasa sin problemas, hay una relajación de ese esófago, o sea que ahí no hay nada. Se le realiza una manometría a la paciente. ¿Hay algún hallazgo? A grosso modo, sí o no. Recuerden que este es un trazado normal y el de al lado es el trazado del paciente. A simple vista como que nos faltan cosas, ¿cierto?
Exacto, entonces fíjense, esto es una prueba de provocación, estos son los tragos múltiples rápidos, cuando se quiere forzar un poco más el esófago, se realiza esto. Por lo general, protocolarmente, acorde a Chicago 4.0, esto se debe hacer. Y fíjense que en el trazado normal, que no es de esta paciente, es para compararlo, tenemos un vigor de la contracción, la paciente no lo tiene. Aunque aquí hay impedancia, eso es lo morado, el esfínter esofágico inferior también estaba débil. La paciente se le hacen entonces otras pruebas, se sigue investigando, es una paciente que siempre tiene la boca seca, siempre está cansada, y se le hace un panel autoinmune, en donde tiene el anti-Ro súper positivo. Esa paciente al final, que llegó con disfagia y con disfonía, tiene síndrome de Sjögren. Como que alguien se lo imaginó y me dijo, hizo concharete. Muy bien, doctor. Entonces usted me va a decir este segundo caso. Este es un masculino, 76 años, pintor, tiene armonía también en su hogar, tiene disfagia y cialorrea. El paciente llegó por dificultad para tragar y mucho saliveo. En este caso, ¿qué pudiéramos pensar? De la tercera edad. Podríamos pensar. Muy bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente, aunque ojalá y no sea, pero tenemos que andarle rápido. Entonces, si estamos pensando en cosas malignas, vamos a avanzar en esas cosas. Y aunque uno quizás no le diga al paciente, no, usted tiene cáncer, pero hay que orientarlo para que no deje esas cosas de lado. Bueno, pues en ese caso este paciente no tenía nada en la endoscopia, no tenía nada en el esofagograma, por eso no los coloqué, y se le hace una manometría esofágica. Por lo general, los doctores no recomiendan tantas descripciones porque se supone que todo debe ser acorde a la clasificación de Chicago 4.0, sin embargo, todavía el esfínter esofágico superior no está tan bien dilucidado y cuando uno encuentra algún hallazgo sí lo comenta. En este caso, por la debilidad del esfínter esofágico superior y por la dificultad que había con la apertura faringoesofágica, recomendamos que el paciente sea visto por neurología para descartar alguna enfermedad de la motoneurona. Entonces, a este paciente se le realizó una electromiografía y ellos en la electromiografía concluyeron con una polineuropatía distal difusa periférica, descartar esclerosis lateral amiotrófica. El paciente se sigue investigando porque, aunque ustedes saben que esa enfermedad realmente tiene mal pronóstico, pero el paciente no estaba tan mal. Se envía, en República Dominicana tenemos especialistas en muscular, neurólogos especialistas, entonces se envía directamente donde esa colega, le repiten la electromiografía y en la electromiografía habla de que hay alteración, o sea, trastorno moderado de la enfermedad de la unión neuromuscular postsináptica. Entonces, ella le indica los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y salen súper positivos. Es decir, que este paciente tiene miastenia gravis. Dentro de lo malo, le fue bien. Y el último caso es un masculino de 57 años, obrero, que llega a la consulta por disfagia y pérdida de peso. Este paciente se le hace una endoscopia, un esófago bastante feo, bastante dilatado, se ve erosionado con restos de alimentos. Yo creo que ya más o menos nos orientamos aquí. Se le realiza un esofagograma con una dilatación, se observa la dilatación esofágica, una imagen sugestiva ahí en pico de ave y se le realiza una manometría. Si observan esa imagen hay una contracción, o sea, hay una columna. Bien, no hay una contracción efectiva y ese esfínter esofágico inferior no está abriendo. Entonces, ¿qué sospecha tenemos aquí? Exactamente, esto es una acalasia, específicamente acalasia tipo 2. Y con esto termino las recomendaciones: identificar factores de riesgo desde la atención primaria, desde el inicio, seguir protocolos de atención, piense mal, yo estoy de acuerdo con el doctor que habló cáncer, valore descartar una causa oncológica. En cuadro típico valore lo atípico, siga buscando causas aunque éstas sean poco frecuentes. Cada minuto cuenta, sobre todo frente a datos de alarma. Las pruebas diagnósticas nos brindan precisión, ofrézcalas. El paciente siempre quiere lo mejor para él, usted se lo ofrece, ya que el paciente decida si se lo hace o no. Y la disfagia en muchos casos requiere un manejo integral. Si usted considera que no es por donde usted va, pida ayuda. Y bueno, muchísimas gracias.